se conectan sus demás compañeros, vamos a hacer un repaso rapidito de lo que estábamos avanzando antes de que comience este receso. Estábamos viendo el tema de cinemática, donde se ve que la cinemática es el estudio del movimiento y hay varios tipos de movimiento. Pueden ser movimientos rectilíneos, pueden ser movimientos parabólicos o en 2 dimensiones, y pueden ser movimientos circulares también en 2 dimensiones, pero siguiendo una trayectoria circular, es decir, la de un círculo. Vamos a comenzar estudiando los movimientos rectilíneos, es decir, el que se realiza en una línea recta, como lo que es la carretera de Yacuiba a Villamontes, más o menos, ¿ya? O como lo que son las calles de nuestra ciudad, que son líneas rectas. Entonces, comenzamos nosotros viendo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, movimiento en el que la velocidad es constante y se realiza en línea recta sobre una sola dirección, ¿ya? Después vamos a ver, hoy o el día viernes, ya vamos a ver movimientos donde hay aceleración, movimiento rectilíneo variado, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver movimiento vertical con lanzamiento hacia arriba y caída libre. Y después vamos a ver los movimientos parabólico y circular, ¿ya? Entonces estábamos viendo que la cinemática es la parte de la física, la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento, pero no le interesa mucho o no le interesa saber qué es lo que provoca esos movimientos. En el siguiente capítulo, que es el de dinámica, vamos a estudiar ya qué fuerzas provocan el cambio de movimiento de un cuerpo, que lo mueva de un estado en reposo, que le aplique una fuerza y transforme su movimiento de velocidad cero a un movimiento determinado. ¿Ya? O a un cuerpo que esté en movimiento, una fuerza lo puede frenar. Una fuerza que se aplica sobre los frenos de un vehículo puede frenarlo al vehículo. ¿Ya? 3 conceptos importantes eran la posición, que nos dice el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Para nosotros que estudiamos 2 dimensiones, el lugar que ocupa en un plano. Para eso tenemos los ejes X e Y. Para el caso del movimiento rectilíneo, va a ser el movimiento solo sobre un eje. Puede ser el eje X, puede ser eje X positivo hacia la derecha, eje X negativo hacia la izquierda. Para los problemas de física, nosotros podemos decir cuál es nuestro positivo. Podemos decir, si parte de acá el cuerpo y se mueve a la izquierda, entonces le pongo eje X positivo aquí a la izquierda para que mi distancia avanzada sea positiva, para que la velocidad sea positiva, ¿ya? En cambio, si pongo eje X positivo acá y el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la distancia que va a avanzar va a ser negativa, la velocidad va a ser negativa, ¿no es cierto? Después, ¿qué es el movimiento? El movimiento de un cuerpo es pasar de una posición en un determinado momento del tiempo a otra posición en otro momento del tiempo, ¿ya? Entonces, cambiar de posición en el transcurso del tiempo es lo que se conoce como movimiento. Este cuerpo, por ejemplo, cambia de posición, parte de acá y llega al punto amarillo siguiendo una trayectoria. Recordemos nosotros que la distancia más corta entre el punto de partida y el punto de llegada o punto de destino o punto final se conoce como desplazamiento. En cambio, toda la longitud del camino que siguió el cuerpo para moverse, a eso se llama distancia. ¿Ya? Si un cuerpo parte de un lugar, da todo un recorrido, y si fuera circular y llega al mismo lugar, ¿cuánto será su desplazamiento, jóvenes? Puede ser pregunta de examen. Si un cuerpo parte de ahí, recorre toda esa distancia y llega al mismo lugar, ¿cuál será el desplazamiento? El desplazamiento es el vector desde el punto de partida hasta el punto de llegada. ¿Cuál será la magnitud? Si parte desde este punto, imaginen desde este lugar donde está la ruedita, y llega hasta el mismo lugar donde está la ruedita, ¿cuál será el desplazamiento, joven? 0. 0, exacto. El desplazamiento es la línea recta que une los 2 puntos, el de partida y el de llegada.
Si parte de un lugar y llega al mismo lugar, la línea recta parte de aquí de esta ruedita y llega al mismo lugar, no tiene magnitud, es cero desplazamiento si es que llega al mismo lugar. En cambio, la distancia es la longitud de todo el camino recorrido. ¿Ya? Los móviles son objetos o cuerpos que se encuentran en movimiento. Las personas, aves, animales, vehículos, bicicletas, trenes, todos ellos pueden ser móviles porque se pueden mover. El desplazamiento es el cambio de posición como resultado del movimiento. ¿Y cómo lo medimos? A través de una línea recta. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es un vector. La línea recta de la posición final menos posición inicial. Ese es el desplazamiento. Aquí otro ejemplo. Tenemos la motocicleta que recorre toda esa trayectoria, recorre todo ese camino. Y si medimos toda esa trayectoria, vamos a hallar la distancia que recorrió. Es lo que nos marca el medidor de distancia, el odómetro de un vehículo, nos muestra cuánta distancia recorrió. Pero si yo quiero saber cuál es el desplazamiento, uno con una línea recta el punto inicial y el punto final del movimiento, y resto. Posición final menos posición inicial, hallo la distancia entre esos dos puntos y hallé el desplazamiento de ese cuerpo. ¿Ya? En los casos en los que el móvil parte de un punto y llega al mismo punto, su desplazamiento siempre es cero. ¿Listo? La trayectoria hemos visto, es el caminito por el cual circula o se mueve el móvil. Es el conjunto de posiciones, el conjunto de puntitos que nos dan a fin de cuentas una línea continua que va recorriendo el vehículo hasta el móvil o vehículo hasta llegar al punto final. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona sigue esa trayectoria. Al seguir la trayectoria, si medimos esa trayectoria, vamos a tener la distancia. Que queremos hallar el desplazamiento, unimos mediante una línea recta y hallamos la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos? Mediante el teorema de Pitágoras. Ahora sí, el movimiento rectilíneo uniforme, jóvenes, es el que se realiza en una sola dimensión. Dimensiones son ancho, alto y largo. Nosotros generalmente nos movemos sobre la superficie del planeta. Y si caminamos sobre las calles, nos movemos en una sola dirección, ¿cierto? En una sola dimensión, a lo largo. Entonces, el movimiento rectilíneo es el que se realiza en el cual el móvil se mueve o cambia de posiciones, pero en trayectoria rectilínea, en una línea recta. Puede ser el eje X. Cuando lanzamos objetos hacia arriba o desde un edificio lanzamos objetos o dejamos caer objetos hacia el piso, esos también se mueven en línea recta, pero vertical. En cambio, el resto de nosotros generalmente nos movemos cuando caminamos sobre las calles o carreteras en línea recta, sobre el eje X. ¿Listo? Les decía que el movimiento rectilíneo puede ser uniforme o variable. Cuando es uniforme, la velocidad es constante. Cuando el movimiento rectilíneo es variado, entonces hay aceleración. La aceleración significa cambio de velocidad a medida que transcurre el tiempo. En cambio, velocidad es cambio de posición a medida que transcurre el tiempo. Miren, velocidad es cambio de posición o distancia a medida que transcurre el tiempo. La aceleración es cambio de velocidad a medida que transcurre el tiempo. El que hemos estado estudiando es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad permanece constante y es igual a la distancia sobre tiempo o desplazamiento recorrido en función del tiempo. En cambio, el movimiento rectilíneo uniforme implica aceleración, cambio de velocidades. Puede partir desde velocidad igual a cero, desde que un vehículo esté detenido, aumentar su velocidad hasta una velocidad máxima y luego ir frenando. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniformemente variado es otro en el que puede haber aceleraciones, frenadas y el movimiento va cambiando constantemente en función del tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme, veamos este ejemplo.
Recordemos el ejemplo que vimos la clase pasada. El automóvil recorre una carretera recta a una velocidad constante de 80 km por hora. Lo que nos preguntaba era hallar la distancia que recorre en 5 minutos este vehículo, luego de haber recorrido esos 5 minutos a 80 km por hora. De acá podemos sacar los datos, la velocidad es igual a 80 km por hora, el tiempo son 5 minutos y lo que nos pide es la distancia. ¿Ya? Como es una trayectoria rectilínea, entonces la distancia va a ser igual al desplazamiento si es que el vehículo no vuelve. En cambio, si el vehículo va y vuelve, la distancia no es igual al desplazamiento. ¿Recuerdan? La distancia es la suma de toda la longitud recorrida hasta el punto final y más la longitud que recorrió para volver. En cambio, el desplazamiento solo es posición final menos posición inicial. ¿Ya? Entonces, nuestros datos los anotamos. La velocidad, 80 km por hora. El tiempo del movimiento, 5 minutos. Y la distancia nos piden en kilómetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que transformar este tiempo a kilómetros para hallar la distancia en kilómetros. ¿Ya? Entonces hay alternativas. Para resolver los problemas, ya hemos dicho, hay que hacer una representación, un esquema lo más parecido a la realidad, luego representar en nuestros ejes de coordenadas, ahí poner los datos, hemos dicho en el tiempo 0, el móvil está en posición 0. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto ha recorrido en un tiempo de 5 minutos, cuántos kilómetros ha recorrido, ¿no es cierto? Y la velocidad es de 80 kilómetros por hora. Entonces, la alternativa de fórmula es la del movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Nosotros tenemos de datos la velocidad, tenemos el tiempo y necesitamos saber la distancia. Para resolver, despejaríamos distancia igual a este tiempo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, despejamos la distancia de esta ecuación 1 y este tiempo pasa a multiplicar, ahí está. Luego le damos la vuelta a toda la ecuación, distancia es igual a velocidad por tiempo. A esto que yo hice de darle la vuelta se le llama axioma de simetría de las igualdades, porque miren, 2 más 2 es igual a 4. 4 es igual a 2 más 2. Entonces, no importa si leo yo la ecuación, la igualdad, por eso dice igualdad, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sigue siendo lo mismo. Eso nos ahorra pasos, ¿ya? Para no estar multiplicando por menos 1 toda la ecuación, para pasar la distancia a la izquierda y demás. Entonces se llama axioma de simetría. Es un axioma que se aplica a todos los números reales y es lo que vamos a estudiar nosotros en la universidad, números reales. Un poco más adelante ustedes van a estudiar tal vez también variable compleja. Eso se lleva en cálculo 4. ¿Por qué? Porque ustedes en la carrera de informática estudian a los electrones, estudian a la información, estudian a los bits, y los bits son ausencia de electricidad o existencia de electricidad. Saben que las computadoras funcionan con electricidad, entonces su cerebro funciona contando, ¿hay electricidad o no hay electricidad? Ahí se cuenta con ceros y unos, ¿ya? Entonces, por el momento para la física vamos a usar ese axioma de simetría en el que dice, lo que está a la izquierda lo puedo poner exactamente igual a la derecha del signo de igualdad y lo que estaba a la derecha de la igualdad exactamente a la izquierda, ¿ya? Entonces hemos hallado esta ecuación 2 en la que ya tenemos el dato o la incógnita que queremos hallar. La distancia es igual a velocidad por tiempo, pero nuestro tiempo está en minutos y nuestra velocidad está en kilómetros por hora. El tiempo en la velocidad está en horas y el tiempo aquí está en minutos. Entonces tenemos que convertir uno. Lo más recomendable es que este tiempo de minutos lo convertamos a horas para reemplazar directamente en la fórmula y hallemos el resultado en kilómetros. Entonces, como se tiene que tener las mismas unidades, les dije que expresemos el tiempo de minutos de 5 minutos expresando en horas. Para eso hicimos factores de conversión, ¿recuerdan? 5 minutos por. Aquí está el factor de conversión. Aquí tenemos las igualdades. Tenemos la igualdad entre horas y minutos.
minutos están aquí arriba y los tenemos que eliminar, entonces van en el denominador. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60 minutos hay en una hora. ¿Ya? Entonces luego simplificamos los minutos y el resultado va a estar en horas. Entonces 5 por 1, 5. 5 entre 60 es un doceavo, o lo que es lo mismo a 0,083333 horas. Por el momento redondeado a 3 decimales. Bien, jóvenes, entonces quiero redondear a 3, me fijo. El cuarto decimal es mayor que 5, no lo es, entonces dejo los 3 anteriores tal como están. ¿Ya? Reemplazamos ese tiempo de minutos en la ecuación 2, en la que dice distancia es igual a velocidad por tiempo, y tenemos distancia es igual a velocidad 80 kilómetros por hora por el tiempo que es 0,083 horas. 80 por esta cantidad nos da 6,64 kilómetros. Pero les dije, no es la única forma de resolver. También podrían haber cambiado estas horas de 80 kilómetros por hora a 80 kilómetros por minuto. Entonces, miren, vamos a convertir la velocidad a kilómetros por minuto. Entonces decimos 80 kilómetros por hora. Quiero eliminar las horas, entonces su equivalencia. El que quiero eliminar está abajo, entonces que aparezca arriba. ¿Para qué? Para que se simplifique el del numerador con el denominador. Y la igualdad. ¿Cuántas horas hay en cuántos minutos? Una hora hay en 60 minutos, o 60 minutos están contenidos en una hora. Con esa acción se van a simplificar las horas. ¿Ya? Y vamos a obtener la velocidad en 80 por 1 entre 60. Es decir, 1,333333 kilómetros por minuto. Nuevamente, redondeamos solo a 3 decimales luego de la coma. Me fijo, el cuarto decimal es mayor que 5, no, es 4, es 3. Entonces, como no es mayor que 5, dejo tal como están estos anteriores decimales y la velocidad es 1,333 kilómetros por minuto. Reemplazo esta velocidad en la fórmula que dice, en la ecuación 2 que dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora la velocidad está en kilómetros por minuto y el tiempo de los datos está en minutos. Puedo hallar el resultado en kilómetros. Distancia es 1,33 kilómetros por minuto por el tiempo que son 5 minutos. Y miren, aquí se simplifican los minutos y el resultado son 6,665 kilómetros. ¿Ya? De esa manera entonces se resuelven los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Les había dejado para el foro este par de ejercicios. Si un ciclista recorre una carretera, es decir, otra vez en línea recta, a una velocidad constante de 15 metros por segundo, hallar la distancia que recorre en 30 minutos. ¿Ya? Si luego el ciclista se da la vuelta y pedalea 15 minutos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la distancia total que recorre el ciclista? ¿Y cuál es el desplazamiento total realizado por el ciclista? ¿Ya? ¿Pudieron resolver ese problema, jóvenes? Hola, no les escucho bien. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Lo pudieron resolver, ¿no es cierto? Sinceramente parece que nadie hizo. No lo No hicieron. ¿No lo hicieron? ¿Problema? A ver, 5 minutos para que vayan resolviendo, jóvenes. Voy a ponerle pausa a la grabación. Vayan resolviendo para que sigamos avanzando. Entonces, ¿qué dice? Durante 30 minutos el ciclista va, se da la vuelta y durante 15 minutos vuelve. ¿Ya?
Entonces dice, determine la distancia que recorre en 30 minutos si luego el ciclista da la vuelta y pedalea. No. La primera pregunta es, ¿qué distancia recorre en 30 minutos? Eso es el inciso A. Entonces voy a borrar esta parte. Ahí. Entonces, en 30 minutos el ciclista recorre esa distancia. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y para despejar, ya habíamos dicho, para despejar la distancia, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y ya habíamos despejado la distancia es igual, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Solo que ambos tienen que estar en las mismas unidades. Aquí hay 30 minutos y aquí la velocidad está en segundos. Entonces, ¿cuál quieren convertir? 30 minutos los podemos convertir a segundos. Podemos usar factores de conversión y decir el tiempo es igual a 30 minutos por el factor de conversión. Queremos eliminar minutos, entonces minutos tienen que estar abajo. ¿A qué queremos convertir? A segundos. Entonces los segundos tienen que estar aquí arriba y decimos, ¿cuántos segundos hay en cuántos minutos? 60 segundos hay en un minuto. Estos minutos del numerador se van a ir con los minutos del denominador y nos va a dar que el tiempo es 30 por 60, son 1800 segundos. ¿Ya? ¿Estoy bien? Lo hice mentalmente ese cálculo. 1800 segundos. ¿Ya? Entonces reemplazo en la ecuación, en esta ecuación, lo podemos llamar ecuación, esta puede ser la ecuación 1. Siempre pónganle así con paréntesis. Hay que bautizarlas a las ecuaciones y esta podría ser nuestra ecuación 2. ¿Ya? Ecuación 2. Entonces reemplazamos en la ecuación 2, velocidad por tiempo. Velocidad es 15 por tiempo 1800. La distancia, vamos a ver cuántos metros ha recorrido. $27,000 metros. 27,000 metros. Entonces, en este tramo, la distancia del inciso A son 27,000 metros. Esos son 27 kilómetros. En media hora, un ciclista yendo a 15 metros por segundo recorre 27 kilómetros. ¿Cuántos son 15 metros por segundo, jóvenes? ¿Ustedes saben? En kilómetros por hora, tendríamos que multiplicar por 3.600 y dividir entre 1000. Hay que multiplicar por 3.6. Sería 15 por 3.6, 54 kilómetros por hora. Estos 15 metros por segundo son 54 kilómetros por hora. Es decir, está yendo como un vehículo, como un automóvil a una velocidad no más alta, porque 54 kilómetros por hora es algo muy veloz. ¿Ya? Pueden verificar ustedes haciendo factores de conversión, van a ver que esa es la velocidad del ciclista. Entonces pueden decir ustedes, 15 metros por segundo no es nada. Ajá. En 3 segundos ya hacen 60 metros, más de media cuadra. Casi en 6 segundos hacen 100 metros. En 5 segundos ya. ¿Ya?
Entonces, la distancia que recorre en 30 minutos son 27.000 metros, es decir, 27 kilómetros. Ahora, se da la vuelta aquí, se da la vuelta y pedalea durante 15 minutos. 15 minutos lo podemos convertir de la misma forma. Este es el tiempo del recorrido A. Podemos decir el tiempo del recorrido B es de 15 minutos. Aplicamos los mismos factores de conversión. $61, entonces el resultado va a ser 900 segundos. Lo puedo hacer mentalmente también. Si ustedes verifican con la calculadora, me hacen, ¿ya? Si es que hay un resultado distinto. Entonces, aplicando la fórmula, la distancia que va a recorrer cuando se da la vuelta y regresa y pedalea durante 5 minutos, entonces va a ser de velocidad 15 metros por segundo por 900 segundos. Eso es igual a 13.500 metros. Primero fue el ciclista en ese sentido. Luego volvió en este otro sentido. ¿Ya? Si nosotros decimos nuestro eje X positivo está apuntando hacia allí, es el eje X positivo, la primera distancia es positiva. La distancia cuando regresa es negativa. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? La distancia total recorrida es la distancia A más distancia B. Ponemos. Distancia total recorrida es igual a distancia A más distancia B. Más distancia B. Es decir, 27.000 metros más 13.500 metros. Es en total todo lo que ha recorrido. Distancia es la suma de la longitud de ida más la longitud de vuelta. Pero en el inciso C dice, ¿cuál es el desplazamiento total recorrido? Si partió de acá, fue hasta allí y volvió, ¿cuál es el punto final? Esto lo estoy haciendo así por separado, pero si es movimiento rectilíneo, va por esta carretera, se da la vuelta y sobre la misma carretera volvió. Lo voy a dibujar con otro color, el tramo que recorrió al volver. Con verde. Entonces, volvió este tramo y ahí terminó. Ahí es el punto final. Entonces, este es el de X inicial. Como estamos hablando de movimiento rectilíneo, y este es el X final. ¿Ya? La distancia es todo lo que recorrió hasta aquí, más este tramo en el que volvió. Pero el desplazamiento es delta X. El desplazamiento es igual a X final, simplemente X final, menos la posición inicial. ¿No? Entonces, X final menos inicial es 13.500 menos 0, si aquí es 0 esta posición. 13.500 menos 0 es 13.500. El desplazamiento total, punto final menos punto inicial, es 13.500. ¿Ya? 13.500 metros fue su desplazamiento total. Pero su distancia total recorrida, lo que pedaleó en total son 40.500 metros. ¿No es cierto?
13.500 metros es el desplazamiento total. La distancia total, en cambio, es lo que va y más lo que vuelve. ¿Ya? 40.500 metros. ¿De verdad no hicieron eso en el foro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Ya. Dice, disculpa, Y a ver, Moodle no me sale esa parte donde está el ejercicio de porro. ya, lo voy a revisar, ¿ya? Lo voy a revisar. Tal vez no lo cargué. Pero vayan terminando de copiar esto mientras yo reviso, ¿ya? Vayan copiando. Voy a poner pausa. Y luego vimos otro ejemplo ya de movimiento rectilíneo uniforme el último día de clases. Era el de un atleta que estaba corriendo, una persona que se encontraba en una posición de 10 metros, x1 igual a 10 metros, cuando el tiempo era de 3 segundos. Es decir, no parte desde el tiempo cero. La persona comenzó a correr, 3 segundos después se vio cuánto había avanzado y estaba a 10 metros de la partida o del origen. ¿Qué significa eso? La persona partió de aquí. Aquí es posición 0. 3 segundos después y estaba aquí, en posición 1 igual a 10 metros. 2 segundos después estaba en la posición de 30 metros. ¿Ya? Entonces, esa persona estaba corriendo. Los datos son los siguientes. Vamos a ir poniendo los datos en la gráfica y también acá. La velocidad en metros sobre segundo es lo que nos pregunta. También en kilómetros por hora. El tiempo que recorre es desde el punto 1 hasta aquí son 2 segundos. Esto es el delta t, el incremento del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué? Miren, tiempo final es 5 segundos, tiempo inicial son 3 segundos. ¿Ya? Entonces el tiempo que dura el movimiento son 2 segundos. Ahora, ¿qué más nos dice? La distancia que recorrió es de 10 metros hasta 30 metros. Eso es delta x. ¿Ya? X final menos x inicial. X final menos x inicial es igual a 30 menos 10 metros, ¿no es cierto? Entonces, la distancia que recorre en esos 2 segundos es x final menos x inicial igual a 20 metros. Entonces, las fórmulas son las siguientes del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. Si es una línea recta y si no hay regreso, si no hay retorno. Bueno, ¿ya? Entonces, velocidad igual a distancia sobre tiempo o incremento en x sobre incremento en tiempo. De ahí tenemos nosotros estos datos, ¿no es cierto? Incremento en el tiempo, 2 segundos. Este valor de acá, 2 segundos. Incremento en x o desplazamiento en x son 20 metros. X final menos x inicial. ¿Ya? De ahí despejamos la distancia, estos 20 metros. Distancia es igual a delta x, x final menos x inicial, tiempo igual a delta t, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? El desarrollo era este. El incremento en la posición o variación de la posición o desplazamiento son 30 metros posición final menos 10 metros posición inicial. Estos son 20 metros. Es la distancia que recorrió, porque va y no vuelve. ¿Listo? El tiempo que transcurre es tiempo final menos tiempo inicial, igual a 5 segundos el tiempo final, menos 3 segundos el tiempo inicial, el tiempo total del movimiento son 2 segundos. En 2 segundos recorre 20 metros. Entonces, para hallar la velocidad, se divide, ¿no es cierto? Incremento en x sobre incremento en el tiempo. O desplazamiento en x sobre incremento de tiempo.
20 metros sobre 2 es igual a 10 metros por segundo. Ya, hasta ahí hemos hecho el inciso A, hallar la velocidad en metros sobre segundo. El inciso B, que es kilómetros por hora, hay que aplicar factores de conversión. 10 metros por segundo, tenemos que eliminar metros y convertir a kilómetros. 1000 metros es 1 kilómetro, y luego segundos. 3600 segundos es 1 hora. El resultado es 10 por 3600 entre 1000, es 10 por 3.6, 36 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahí está. Esto ya lo habíamos visto el viernes antes de entrar al receso, ¿cierto? Vamos a continuar. Les había dado otro ejemplo. Les había dado otro ejemplo. Hola, hola, ¿me dicen algo? Ya. Estamos repasando para refrescar, ¿no? Después tenemos lo siguiente. Aquí está. Ya. Es el mismo ejercicio. Sí, ¿no es cierto? Ahora, aquí era para complementar. Aquí era otro ejemplito que les di. ¿Y cuánto será el tiempo para que llegue hasta la posición de 100 metros? Si partió de acá, a los 3 segundos estaba en los 10 metros, a los 5 segundos estaba en 30 metros, ¿a los cuántos segundos va a llegar a los 100 metros? Entonces la velocidad ya la hemos hallado del anterior ejercicio, ¿cierto? Ya la habíamos hallado, es 36 kilómetros por hora o 10 metros por segundo. Entonces, para que llegue hasta los 100 metros, damos la velocidad que es de 10 metros por segundo y aplicamos la fórmula del desplazamiento. X final va a ser 100. X inicial, nosotros podemos tomar nuestro punto inicial, el tiempo igual a, a los 5 segundos o el tiempo de 3 segundos. A ver, nosotros hemos tomado acá, que este es nuestro inicial. Nuestro X inicial, nuestro tiempo inicial o tiempo cero. ¿Ya? Entonces, con esos decimos hasta los 100 metros, Velocidad es igual a a desplazamiento. X final menos X inicial. X final son 100 metros. Y X inicial hemos dicho acá. X inicial 30 metros. 100 menos 30 son 70 metros, ¿no? Después, tiempo final es el que no conocemos. Tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial es de 5 segundos. La velocidad es 10 metros por segundo. El único dato que no tenemos es el tiempo final y es lo que nos pide. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es de 10 metros por segundo, la posición final es de 100 metros, ¿cuál será el tiempo para llegar hasta esos 100 metros? Entonces, de ahí lo que hemos hecho ha sido despejar, ¿cierto, jóvenes? Este tiempo 3 es lo que necesitábamos y este denominador lo hemos pasado a multiplicar por la velocidad. Esta velocidad luego lo hemos pasado a dividir y este tiempo 2 que estaba restando lo hemos pasado a sumar. ¿Ya? Y reemplazamos. Posición final es para el punto 3, para el momento 3, cuando llega a los 100 metros, a la meta. Menos. Tiempo, posición 2 es cuando estaba a los 30 metros, ¿cierto? Aquí era posición 2, era igual a 30 metros. 30 metros. Dividido entre la velocidad que son 10 metros por segundo, 100 menos 30 son 70, entre 10, 70 entre 10 son 7. Aquí en la fórmula dice más el tiempo del punto 2. El tiempo en el punto 2 era 5 segundos, entonces 7 más 5 igual a 12 segundos. Esto lo habíamos explicado bien detalladito el último día antes del receso, ¿cierto, jóvenes? Pero ahorita estoy repasando para mostrarles cómo se hacen, cómo se resuelven esos ejercicios, ¿ya?
Ya. Ahora, vamos a ver otro ejemplo más. Este ya es un ejemplo nuevo de la velocidad media. La velocidad media es el tiempo que se tarda en realizar un desplazamiento. Y es lo que hemos estado viendo, la fórmula de desplazamiento entre incremento del tiempo. Imaginen ahora un vehículo de carreras, en una pista de carreras recta, y que, imaginen, aquí está la salida, pero nos interesa un punto 1, y llega hasta un punto 2. Parte de la salida y un segundo después ya está en un punto 1. 4 segundos después de haber partido, aquí el tiempo es 0 en la salida, el tiempo inicial es 0. Ahí, 4 segundos después de haber partido, ya llega al punto de llegada, o llega a este punto 2, ¿ya? Y un poquito más allá está la llegada. Entonces, el desplazamiento de este vehículo, el desplazamiento es delta x. El desplazamiento entre el momento del tiempo igual a 1 segundo hasta el momento de 4 segundos, el desplazamiento es todo lo que avanzó, ¿no es cierto? Como es línea recta, es todo lo que avanzó. Ese desplazamiento se lo conoce como delta x. Desplazamiento es delta x. Posición final menos posición inicial, medido sobre el eje x. En este caso, miren, cuando el tiempo era 1 segundo, la posición inicial era 19 metros. Cuando el tiempo es de 4 segundos, la posición final es de 277 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el desplazamiento, jóvenes? Vayan resolviendo ustedes ahorita, usen su calculadora. ¿Cuál será el desplazamiento? Final menos inicial. Posición final menos posición inicial. A ver, resten. Delta x es x final. En este caso, nuestro x final es x2. Menos x inicial, menos x1. ¿Cuánto será el desplazamiento o el delta x? 258. 258, ¿verdad? Exacto. Entonces, el desplazamiento es x final menos x inicial igual a 258 metros. Es decir, 277 menos 19 metros, eso es 258 metros. ¿Ya? Entonces, esta es la coordenada, la posición del vehículo cuando era 1 segundo. Esta es la posición del vehículo de 277 metros cuando el vehículo transcurre 4 segundos de su movimiento. ¿Ya? Ahora, nosotros le hemos puesto x positiva aquí. X positiva. Este es el origen. ¿Ya? A la derecha del origen le hemos puesto x positiva. A la izquierda del origen le hemos puesto x negativa. Cuando el vehículo se mueve en dirección del eje x positivo, entonces el desplazamiento es positivo. Si se moviera hacia el otro lado y hemos nosotros puesto que este es nuestro eje x positivo, y si el vehículo se moviera al otro lado, entonces el desplazamiento hubiera sido negativo. Ahora, para la velocidad media es la división del incremento en la posición, es decir, el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Delta x entre delta t. El desplazamiento de 258 metros entre 3 segundos, que es tiempo final menos tiempo inicial, 4 menos 1 es 3, el incremento del tiempo son 3 segundos, es la división. 258 entre 3 son exactamente 86 metros por segundo. ¿Creen que es una velocidad corta o rápida, jóvenes? Hemos visto que 15 metros por segundo de un ciclista son 54 kilómetros por hora. ¿Cuánto será 86 metros por segundo en kilómetros por hora, jóvenes? Para eso tenemos que aplicar factores de conversión y multiplicar. 3.600 segundos en una hora se simplifican los segundos. Y en el denominador, 1.000 metros hacen 1 kilómetro. Entonces eso es lo mismo que multiplicar por 3.6. 86
metros por segundo multiplicado por 3.6. Ahorita les digo. 86 por 3.6 son 309 kilómetros por hora. Por eso este vehículo es un vehículo de carreras. Ya está yendo a una velocidad muy alta. Es un vehículo de carreras. ¿Ya? Cópienselo un minutito, cópiense este ejemplo un minutito y ahorita les voy a mostrar cómo se representa la gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Vayan copiando un minutito, jóvenes. Entonces, con este movimiento que hemos visto de este auto de carreras que tiene un desplazamiento desde una posición 1, x1 de 19 metros, hasta una posición 2, x2 de 277 metros, tiene un desplazamiento que es x final menos x inicial, es decir, 277 menos 19, tiene un desplazamiento de 258 metros. ¿Ya? Y ese movimiento lo realiza en un incremento de tiempo, en un cambio de tiempo final menos tiempo inicial de 4 menos 1, en un tiempo de 3 segundos, en un intervalo de tiempo o una duración del movimiento de 3 segundos. Ya hemos obtenido entonces 86 metros por segundo. Veamos cómo se representa esta gráfica del movimiento de la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Aquí lo que quiero que vean sobre este eje vertical está la variable dependiente. ¿Ya? La variable dependiente. ¿De quién depende? Depende del valor de esta variable independiente. Aquí está el tiempo. Miren. Aquí está. Transcurre el tiempo, no depende de nadie. Nosotros no lo podemos parar al tiempo. El tiempo no se detiene. No podemos volver, por eso el tiempo avanza hacia allá. Ahora, nosotros tenemos nuestra pista de carreras. No está a escala porque este autito debería ser un puntito más chiquito, ¿no? Entonces, no está a escala, pero nos muestra. Aquí avanza 100 metros, 200 metros, 277 metros, ¿cierto? Parte del origen, en un segundo llega a 19 metros. En 4 segundos llega a 277 metros. ¿Listo? Entonces, la curva de la velocidad en función del tiempo es esta. Esta es la curva de la velocidad en función del tiempo. Esta no es una velocidad constante. ¿Ya? No es una velocidad constante, es una velocidad que va variando en función del tiempo. Varía la velocidad. La velocidad media, lo que hemos hecho, calcular cuál es el promedio de la velocidad, simplemente se toma el desplazamiento, que es el desplazamiento dividido entre tiempo. ¿Ya? Desplazamiento es x final, aquí está sobre este eje. Este es el desplazamiento. Voy a realizar ya. Entonces, este es el desplazamiento. Este es el desplazamiento x final menos x inicial. Este es el desplazamiento delta x. El incremento del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, este de acá. ¿Ya? Y la velocidad lo que es, aquí está el desplazamiento, ¿no es cierto? La pendiente o lo que es la inclinación es la división de incremento en x dividido entre incremento en tiempo. La pendiente es, ¿ustedes ya han llevado cálculo, jóvenes? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente a una curva en determinado punto. ¿Ya? Entonces, la velocidad es la tangente de esta curva. ¿Ya? El incremento en x respecto al incremento del tiempo. La velocidad promedio es esta. La unión de estos dos puntos, es la velocidad promedio.
¿Ya? Cuando hablamos de velocidad instantánea, es la velocidad de un instante. Ahí esta fórmula se vuelve derivada. Se vuelve derivada de la posición respecto de la derivada del tiempo. Derivada de x respecto de tiempo. De esa manera se puede hallar la velocidad en un instante y ahí la recta tangente es la velocidad. Entonces, para un desplazamiento largo, como ha ocurrido ahora desde los 19 hasta los 277 metros, la velocidad promedio o velocidad media es que se representa como v con una rayita ahí arriba, eso es velocidad promedio. Eso es igual a la pendiente de la línea que conecta a los dos puntos que representan a la gráfica, ¿ya? Entonces, si esta es la recta que une los dos puntos, entonces la pendiente de esa recta, es la velocidad media, ¿ya? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, o también van a ver ustedes en cálculo que la pendiente es incremento en el eje vertical dividido entre el incremento en el eje horizontal. Cuando hablamos de movimientos instantáneos, entonces este delta, este incremento se vuelve diferencial, se vuelve una D, diferencial de X entre diferencial de tiempo. Pero por el momento nosotros interpretamos así la gráfica de la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Esta es posición en función del tiempo. Cuando tenemos la posición en función del tiempo, entonces la recta que une las dos posiciones, esa es la velocidad media, la velocidad promedio del vehículo, ¿ya? Ahora, hay unas velocidades, unas magnitudes de velocidad que son muy importantes conocerlas. Por ejemplo, el movimiento de un caracol se mueve a una velocidad de 10 a la menos 3 metros por segundo, es decir, 1 milímetro por cada segundo avanza un caracol. Una persona avanzando rápido avanza a 2 metros por segundo. Ya saben, si queremos llevar a kilómetros por hora, multiplicamos por 3.6. 2 por 3.6 es 7,2 kilómetros por hora. Una persona que camina rápido puede avanzar 7,6 kilómetros en una hora. Eso es caminando rápido, pero uno no puede aguantar caminar rápido todo el tiempo. Podrá caminar rápido durante 10 o 20 minutos, pero no durante una hora. El hombre más rápido corriendo lo realiza a 11 metros por segundo. Eso por 3.6 es casi 40 kilómetros por hora. Es la velocidad del hombre más rápido del mundo, ¿ya? Un guepardo, un chita, corriendo, lo realiza a 35 metros por segundo. Eso por 3.6 es más de 100 kilómetros por hora. El auto más rápido del mundo va a 341 metros por segundo. Esta sí calculémosla. 341 metros por segundo por 3.6, 1.227 kilómetros por hora. Esto es un récord. Para convertir nosotros a kilómetros por hora, entonces si tenemos metros por segundo, tenemos que multiplicar por 3.6, ¿ya? Hay que multiplicar por 3,6. Por 3.600 dividido entre 1.000, que es lo mismo que multiplicar por 3.6. Después, velocidades más rápidas, movimiento de las moléculas de aire. No las vemos, pero se mueven a una velocidad de 500 metros por segundo, es más de 1.500 kilómetros por hora. El avión más rápido va a 1.000 metros por segundo, es decir, a 3.600 kilómetros por hora. Un satélite de comunicación alrededor de la Tierra en órbita se mueve a 3.000 metros por segundo, es decir, casi 10.000, un poco más de 10.000 kilómetros por hora, ¿ya? Un electrón de un átomo de hidrógeno se mueve a 2 millones de metros por segundo. Eso es casi 7.2 millones de kilómetros en una hora.
A esa velocidad se mueve un átomo. La luz se mueve a 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo. Eso multiplíquenlo por 3.6 y van a ver cuántos kilómetros por hora avanza la luz. ¿Ya? Entonces eso para que sepan esas velocidades importantes. Ahora, para la velocidad media, podemos tener entonces un eje X y donde le pongamos positivo. Para el desplazamiento, si se mueve hacia este lado el móvil, entonces hay desplazamiento positivo. Y el móvil se mueve al otro lado, sería desplazamiento negativo. Pero nosotros podemos decir, bueno, yo hacia donde camino es el positivo. Si me muevo hacia este lado, entonces le pondré positivo aquí. Ya depende de nosotros dónde ponemos este signo positivo. ¿Ya? Ahora, les voy a dejar un ejercicio, ya no va a poder ser para que lo hagamos aquí en clase, se los voy a dejar de tarea, lo van a cargar al foro, les voy a cargar esto como foro de hoy, ¿ya? Entonces, hay un móvil o hay varios automóviles que se mueven durante una hora, ¿ya? Todos los automóviles que les voy a poner ahorita se mueven solo durante el tiempo de una hora. El primer automóvil, el automóvil A, viaja 50 kilómetros al este. Es decir, desde el punto de partida, 50 kilómetros. El automóvil B viaja 50 kilómetros hacia el oeste, hacia la izquierda. El automóvil C viaja 60 kilómetros al este, se da la vuelta y 10 kilómetros hacia el oeste. Y el automóvil D viaja 70 kilómetros al este. ¿Ya? El automóvil E viaja 20 kilómetros al este y luego viaja al oeste, perdón. 20 kilómetros al oeste y luego 20 kilómetros al este. Ahora, el primer inciso de estos 5 automóviles. Clasifique en orden de velocidad media de más positivo a más negativo. ¿Qué es la velocidad media? Es incremento o desplazamiento sobre incremento del tiempo. ¿Ya? Desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Todos tienen el intervalo de tiempo de una hora. Ahora, los incrementos o desplazamientos tienen que graficarlos para darse cuenta cuál es el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Ya, entonces ustedes hallan sus velocidades medias y van diciendo cuál tiene la velocidad media más rápida y ordenan hasta el que tiene la velocidad media más lenta. ¿Ya? ¿Cuál de los viajes tiene la misma velocidad media? ¿Ya? ¿Cuál de los viajes tienen la misma velocidad media? Por ahí hay el automóvil A y el automóvil D tienen la misma velocidad media, lo van a indicar. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál de los viajes tiene una velocidad media igual a 0? Delta X, desplazamiento 0 en función del tiempo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso lo van a calcular, por favor, para el foro. En el foro me lo van a responder esto. ¿Ya, jóvenes? ¿Tienen alguna duda para que les explique? Nos quedan 5 minutitos más. Vayan intentando resolver, por favor. Vayan intentando y me preguntan si es que tienen alguna duda. ¿Ya? Voy a poner pausa. Les repito. El automóvil A avanza 50 kilómetros a la derecha, es positivo, entonces su desplazamiento es 50 menos 0, 50 kilómetros. El automóvil B se desplaza 50 kilómetros a la izquierda, 50 kilómetros negativo. ¿Ya? Desplazamiento menos 50. El automóvil C avanza 60 y vuelve 10. En total avanzó solo 50 kilómetros. El automóvil D avanzó 70. Su desplazamiento son 70 positivos. El automóvil E, su desplazamiento, el desplazamiento es del X, va 20 kilómetros al oeste y 20 kilómetros de vuelta, vuelve al origen, su desplazamiento es 0 para el E. ¿Ya? Y las velocidades medias es simplemente dividir desplazamiento entre el tiempo, que es una hora. ¿Ya? Entonces con eso van a resolver estas preguntas y las cargan al foro. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Si no, ahí terminaríamos por hoy. Vayan respondiendo esto en el foro. ¿Alguna duda, jóvenes?